Bienvenidos. En esta sesión nos adentramos en el corazón de la fisiología celular, analizando el capítulo 3 de Guyton y Hall. Vamos a desglosar los mecanismos que son, en esencia, las instrucciones de la vida, el control genético, la maquinaria de síntesis de proteínas y el asombroso proceso de reproducción celular. Este será nuestro recorrido. Seguiremos el flujo de la información biológica, un camino muy lógico. Empezaremos en el núcleo, con el ADN, para luego ver cómo esa información se convierte en proteínas funcionales. Y finalmente, cerraremos con el ciclo de vida de la célula, desde su crecimiento hasta su división, y por supuesto, su muerte programada. Todo, absolutamente todo, comienza aquí, en el núcleo celular. Dentro se encuentra el ácido desoxirribonucleico, el ADN. Pensemos en él como el plano maestro, el software que contiene cada instrucción que determinará qué es y qué hace cada una de nuestras células. Este esquema es nuestro mapa para toda la sesión. Representa el dogma central de la biología molecular. Fíjense, la información está segura, almacenada en el ADN, dentro del núcleo. De ahí se copia una molécula mensajera, el ARN, que viaja al citoplasma. Y es ahí donde los ribosomas leen el mensaje y construyen las proteínas, que son las que finalmente hacen el trabajo. Entonces, ¿qué es exactamente un gen? Seamos precisos. Es la unidad fundamental de la herencia. Es un fragmento específico de ADN, una receta concreta que le dice a la célula cómo construir un producto funcional, que casi siempre es una proteína. Esta famosa estructura de doble hélice no es solo una imagen bonita, es una genialidad de la naturaleza. La forma en que las bases se emparejan, adenina con timina, guanina con citosina, es la clave de todo. No solo le da una estabilidad increíble a la molécula, sino que es el secreto para que la información genética se copie una y otra vez con una fidelidad casi perfecta. Muy bien, ya entendimos el plano maestro. Ahora la pregunta es, ¿cómo lee la célula ese plano para construir algo? Aquí es donde entramos al proceso de expresión génica, el viaje de la información, desde el gen hasta la molécula que hará el trabajo. Este proceso se divide fundamentalmente en dos grandes etapas, y el orden es crucial. Primero, la transcripción, que es como hacer una fotocopia del plano original. Ocurre dentro de la seguridad del núcleo. Segundo, la traducción, que es cuando esa fotocopia se lleva a la fábrica, en el citoplasma, para construir la proteína. El protagonista de la transcripción es una enzima llamada ARN polimerasa. Su trabajo es localizar el gen correcto en el ADN, abrir la doble hélice y crear una copia complementaria en forma de ARN. Este ARN es un mensaje temporal diseñado para llevar las instrucciones fuera del núcleo sin arriesgar el original. Ahora, para que la síntesis de proteínas funcione, se necesita un equipo de 3 tipos de ARN, y cada uno tiene un rol muy específico. El ARN mensajero, o ARM, es el que lleva el mensaje. El ARN de transferencia, o ARNT, es como un taxi que trae el aminoácido correcto. Y el ARN ribosómico, o ARNR, es el componente principal de la fábrica, del ribosoma. Y aquí vemos la traducción en plena acción. El ribosoma se ensambla sobre el mensaje del ARN y lo empieza a leer en grupos de 3 letras, los codones. Por cada codón que lee, un ARNT específico llega con el aminoácido correspondiente. El ribosoma los une uno tras otro como si estuviera ensamblando un collar de perlas, creando la proteína. Pero, atención, el hecho de que la cadena de aminoácidos esté ensamblada no significa que el trabajo haya terminado. Para nada, esa cadena es solo el principio. Ahora necesita ser plegada correctamente y a veces modificada químicamente para convertirse en una proteína funcional. Y el resultado de todo este complejo proceso son las moléculas que, lo hacen prácticamente todo en nuestro cuerpo. Las proteínas son las que nos dan estructura, las que catalizan las reacciones químicas como enzimas, las que transportan sustancias, reciben señales, en fin, son las verdaderas trabajadoras de la célula. Gran parte de este acabado final de las proteínas ocurre en 2 organelos clave, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi.
Pensemos en ellos como el departamento de control de calidad y paquetería de la célula. Aquí las proteínas se pliegan, se modifican y se empaquetan en vesículas para ser enviadas a su destino final. Perfecto. Ya entendemos cómo se fabrican las partes de la célula. Ahora, pasemos a un nivel superior. ¿Cómo se reproduce la célula entera? Esto nos lleva al ciclo celular, una secuencia de eventos perfectamente orquestada que permite que una célula madre se divida en dos células hijas idénticas. La vida de una célula es un ciclo muy ordenado. La mayor parte del tiempo, la célula está en interfase, que se divide en 3 etapas. G1, donde crece, S, la fase crucial donde duplica su ADN, y G2, donde hace los preparativos finales. Todo esto culmina en la fase M, la mitosis, que es la división en sí. Y todo este proceso está vigilado por estrictos puntos de control. El evento central de la interfase ocurre en la fase S, la replicación del ADN. Es un proceso semiconservador, lo que significa que cada una de las 2 hebras de la doble hélice original sirve como molde para crear una nueva. El resultado es la duplicación exacta del genoma, asegurando que cada célula hija reciba una copia idéntica y completa. Y con el ADN ya duplicado, la célula está lista para la fase M, la mitosis. Este es el mecanismo increíblemente preciso por el cual la célula reparte equitativamente su material genético duplicado en 2 nuevos núcleos. Es un proceso de división exacta. Esta figura nos da una vista panorámica de lo que es la mitosis. Es casi como una coreografía. Vemos cómo el material genético se condensa en cromosomas visibles, cómo se alinean perfectamente en el centro y cómo luego se separan para formar 2 nuevas células. Desglosemos esta coreografía. En la profase, los cromosomas se compactan. En la metafase, se alinean en el ecuador de la célula. Este es un punto de control vital. Durante la anafase, las copias idénticas se separan y viajan a polos opuestos. Y finalmente, en la telofase, todo se revierte. Los cromosomas se relajan y se forman los 2 nuevos núcleos. Pero nada de esto ocurre de forma automática. Y con esto llegamos al punto quizá más importante para la salud del organismo, la regulación. El ciclo celular está finamente controlado por una red de señales que le dicen a la célula cuándo dividirse, cuándo especializarse o cuándo morir. Y parte de ese control es saber cuándo es el momento de desaparecer. A esto se le llama apoptosis o muerte celular programada. A diferencia de una muerte por lesión, la apoptosis es un suicidio celular limpio, ordenado y silencioso, que no genera inflamación. Es absolutamente esencial para eliminar células viejas, dañadas o simplemente innecesarias. Y es precisamente la pérdida de estos mecanismos de control lo que da origen al cáncer. Una célula normal sabe cuándo dejar de dividirse, tiene un número limitado de divisiones. Una célula cancerosa, en cambio, ignora todas las señales, se vuelve sorda a los controles, se divide sin parar y básicamente se vuelve inmortal. Esta frase lo resume todo. La relevancia clínica de lo que hemos visto es inmensa. El cáncer no es más que el resultado de fallos en los puntos de control del ciclo celular, en la capacidad de la célula para autodestruirse cuando es necesario y en la regulación de sus propios genes. Y así cerramos con una reflexión. La vida de cada célula, y por extensión la nuestra, depende de un equilibrio extraordinariamente delicado entre crecer, dividirse y morir. La pregunta que queda en el aire es profunda. ¿Qué ocurre a nivel molecular y en nuestra salud cuando ese equilibrio fundamental se rompe? La respuesta es la base de gran parte de la medicina moderna.